Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a estar viendo el arrepentimiento, ya lo que es la segunda parte de este tema que iniciamos la semana pasada. Ya hacer algunas precisiones: el ser humano es un pecador, el ser humano de manera natural, nosotros no podemos decir que él cae en pecado. No, no es que él estaba caminando, de repente había un hoyo, pan, y cayó en pecado. No, no es así. El ser humano nace siendo un pecador, y hemos dicho otras tantas veces que el hombre no es pecador porque el hombre practica el pecado. El hombre practica el pecado precisamente porque es un pecador, porque el hombre tiene una naturaleza caída, tiene una naturaleza corrompida. El hombre no se hace pecador, el hombre nace siendo un pecador. Está el hombre perdido desde el vientre de su madre, nace estando condenado al pecado. Y es Dios quien lo salva, quien provee todo lo que este hombre necesita para salvarse. La regeneración da un fruto llamado arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad, y esto equivale a un cambio total de vida y de dirección y de vida. O podemos decirlo de otra manera, esto es volverse a Cristo. Ahora bien, el arrepentimiento no solo ocurre una vez. El arrepentimiento es una actitud que se repite a lo largo de la vida del creyente, y constantemente vamos a estar siempre arrepintiéndonos de pecado, arrepintiéndonos de pecados que vamos a cometer en contra de nuestro Salvador. El creyente va a pecar, y cuando esto suceda, este creyente deberá venir a Cristo en arrepentimiento. Deberá sufrir un arrepentimiento, y ese arrepentimiento, cuando sea convencido por el Espíritu Santo de haber cometido ciertos pecados. Y ese arrepentimiento dejará un remordimiento profundo en el corazón del creyente por haber ofendido a Dios con su pecado. Y ese creyente confiesa su pecado sin buscar justificación y sin buscar un tipo de excusa. No es que él va a buscar la forma de cómo él mostrar de que él no tuvo problema con eso, de que no fue él de manera directa, o como dicen algunos, fue que Satanás me engañó, y como Satanás me engañó, la culpa es de Satanás, la culpa no es mía. No, no, no es así. Tú eres el culpable y tú eres el responsable de tu pecado, y eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Pero veamos el segundo párrafo del texto que nos compete, que es el punto 15 de nuestra confesión de fe, del arrepentimiento para vida y salvación. Y dice el texto, cito: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Es interesante este texto, de verdad que sí. Pero déjenme citarle algunos textos bíblicos, y luego entonces vamos a detallar algunos
algunos puntos sobre este texto. El Salmo 143: y no entréis en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser viviente. Proverbios 29: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Interesante este versículo bíblico. Lo voy a repetir. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Esa es la realidad del ser humano. No existe hombre, por justo que parezca, por inteligente que parezca, por capaz que parezca, que no peque. Y podemos decir que cuando vemos los efectos generales del pecado, tenemos que llegar a la misma conclusión que llegó Salomón. No hay hombre justo en la tierra que nunca haga el bien, que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. Mira cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, dice allí, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judío como griego están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un cuadro tétrico y podríamos decir que es una radiografía que hace el apóstol Pablo de la humanidad. La intención del apóstol Pablo podemos decir que es mostrar la universalidad del pecado. Guillermo Hendrix se dice de este texto, cito, el cuadro que pinta Pablo es lúgubre. No hay ningún justo. De hecho, nadie entiende su deplorable condición y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender, que busque a Dios, fuente de toda sabiduría y conocimiento. Pero no hay ninguna excepción. Pablo contesta, no hay nadie, ni siquiera uno. Él hace todo esto más enfático, aún al insertar entre las 5 afirmaciones negativas una positiva. Todos se han desviado de Dios y de su ley. Fin de la cita. El pecado ha afectado cada parte del ser humano y no hay quien tenga un correcto entendimiento de Dios. Esto es importante porque para yo poder llegar a un arrepentimiento genuino debo tener un entendimiento correcto de Dios. El hombre natural no busca a Dios. Cuando el hombre busca a Dios es porque ya el Espíritu Santo ha obrado en ese corazón, porque el Espíritu Santo es quien produce la regeneración en el corazón del hombre y esta regeneración entonces da como fruto el arrepentimiento. El pecado es terrible y nadie escapa de él, porque el pecado lo llevamos dentro y tenemos una lucha interna con él. Dicho de otra manera, el mal nosotros lo llevamos dentro, no fuera. No sé si
Recuerdan a David, el gran salmista David, el hombre que Dios mismo había dicho que tenía el corazón conforme al suyo, un hombre de Dios, incuestionable. Sin embargo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos cómo él se paseaba por el palacio. La mujer de uno de sus guardias estaba desnuda bañándose. Y él como codicia a esta mujer, como manda a buscar a esta mujer, como peca con esta mujer. Nadie es fuerte ante el pecado. Nadie es tan fuerte ante el pecado o ante la maldad que lleva adentro, al punto de que ese alguien pueda decir: yo tengo la capacidad de yo poder vencer y resistir ese mal por mi propia fuerza o por mi propia voluntad. Por eso nadie debe presumir fortaleza, a menos que esa fortaleza esté fundada en Cristo. Y si está fundada en Cristo, no hay por qué presumir, porque no es algo vuestro. Nosotros debemos entender que nosotros no somos lo que exhibimos, tal fortaleza que sale de nosotros, que no somos nosotros, que es el Señor en nosotros. Es la fortaleza, no mía, es la fortaleza del Señor. No debemos confiar en nosotros mismos. Nosotros no somos confiables. No confía en ti, confía en Cristo. Nosotros somos vulnerables, no somos tan fuertes como parecemos, o no somos tan fuertes como a veces queremos presumir. Necesitamos descansar y poner nuestra esperanza en nuestro Salvador. Yo no puedo confiar en mí ante el pecado. Ante el pecado no se confía, ante el pecado se corre. Por eso cuando José, ante la esposa de su amo que quería estar con él y le había rasgado la ropa, le había quitado la ropa, él salió corriendo, no se quedó a discutir con el tentador pecado, no. Eso es no confiar en uno. Cuando tú no confías en ti, tú sabes que tú no te puedes poner a dialogar con el pecado, y mucho menos si es tu pecado favorito. Y saber que el único fuerte que hay es el Señor. Es mi debilidad ante el pecado lo que me debe llevar a no confiar en mí y a ir a Jesucristo a buscar fortaleza. Y si soy vencido por el pecado, entonces debo ir en arrepentimiento a Cristo. Mira cómo esto lo dice Sproul, cito: cuando le ofrecemos a Dios nuestro arrepentimiento en un espíritu de verdadera contrición, Él nos promete perdonarnos y restaurarnos a la comunión con Él. Fin de la cita. En Juan capítulo, en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a pecar y vamos a tener la necesidad de arrepentirnos de dichos pecados. Es pecado lo que estamos hablando. Y si estamos hablando de pecado, estamos hablando, como ya hemos dicho, de la violación, de una violación a lo que es la ley de Dios. Ese pecado, aunque fue perdonado en la cruz, porque fue perdonado en la cruz, ese pecado debe producir en el creyente remordimiento. ¿Le está fallando a Dios? Yo no me estoy conformando a la ley de Dios cuando peco, y es lo que le estoy diciendo a Dios. O sea, estoy manifestando mi desagrado a la ley de Dios. Y eso debe llevarme a que yo me sienta triste
y eso debe llevarme al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Volvamos al texto de la confesión de fe. Dice la última parte: Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esa manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ustedes recuerdan a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. 3 veces. Mira, como que andaba con él. No, yo no andaba con él. No lo conozco. Pero sí, mira, habla hasta como uno de ellos. No lo conozco. Intentó incluso decir palabras que descompuestas y no, como quiera, se parecía al Señor. Terminó negando al Señor Pedro 3 veces. Y luego que Jesús resucita y Jesús va al encuentro de Pedro al mar, Pedro estaba destrozado. Cuando el Señor lo llama, que él empieza a nadar hacia la orilla, bueno, él había traicionado a Jesús. Imagínense todo lo que pasaba por la mente de Pedro, todo lo que acontecía por la mente de Pedro. Y eso me recuerda una vez, siendo yo un adolescente, que me enviaron a cambiar un dinero a la bomba de gasolina, que era donde regularmente uno cambiaba. Y me mandaron, era mucho dinero en ese tiempo, eran unos 2,000 pesos, para cambiarlo en papeleta de 20 y así de 100. Y el caballero de la bomba me engañó. Yo conté el dinero no cuando él me lo entregó, sino cuando yo llegué a la casa. Y me di cuenta que faltaban 700 pesos. Pero yo no quería decir que faltaban 700 pesos porque yo me imaginaba todo lo que me iban a hacer. Y yo me imaginaba todas las palabras descompuestas que me iban a decir. Y yo me estaba muriendo por dentro porque yo sabía que algo no estaba bien, pero no me atrevía a decir por temor a las consecuencias. Y para sorpresa mía, cuando digo lo que sucedió, simplemente me dijeron: esa gente suelen hacer eso, vamos para allá porque esa gente son ladrones. No era lo que yo esperaba. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba incluso hasta que me agredieran físicamente, que cogieran una correa y que me dieran una pela. Hasta eso yo estaba esperando. Sin embargo, eso no fue, y fue muy alentador para mí la reacción de ellos. Y eso es lo que pasa con Pedro. Pedro viene quizás desde la barca, desde la embarcación hasta la orilla, pensando en todas las cosas que había sucedido, en cómo él había traicionado al Señor, cómo el Señor mismo le había dicho que lo iba a traicionar, y cómo todo ese pecado producía cierta culpa en Pedro. Y cuando Pedro llega a la orilla, imagínese, frente a su Señor resucitado, mortificado, el pecado lo estaba mortificando. El que peca y su pecado no lo mortifica, es como si hiciera algo normal o algo común en su vida y no tiene ningún tipo de reprensión. El que pasa eso, lo que sucede es que necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Porque el creyente, el Espíritu Santo lo redarguye. Y nosotros no podemos vivir de espalda a esto. Ya el pecado no debe ser un deleite para nosotros. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. Pero si alguno peca, tiene un abogado a la diestra del Padre, quien intercede por nosotros. Y aquí hay una línea muy estrecha. Porque yo no estoy diciendo que usted tiene el permiso para pecar cuando a usted le dé la voluntad. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que usted va a pecar. Y que cuando eso ocurra, ese pecado debe mortificarlo.
porque usted pecó contra Dios y el pecado en el creyente produce dolor. O sea, que el cristiano cuando dice una mentira, cuando habla mal de alguien queriendo dañar la imagen de otra persona por egoísmo, cuando de manera egoísta solo piensa en él, cuando es tramposo, el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo lo redarguye y le hace entender lo mal que está y que necesita cambiar su forma de vivir. Y para ello el instrumento que usa el Espíritu Santo es las Escrituras, y le hace entender lo mal que está, lo necesitado que está y lo urgente del arrepentimiento. Le urge un arrepentimiento, y es el Espíritu Santo entonces en esos momentos que nos hace ver la necesidad de arrepentimiento. Y por eso decíamos casi al principio que el arrepentimiento es algo que ocurre, y todo esto lo he dicho para mostrar esa parte. Todavía el pecado nos sigue mortificando, todavía seguimos teniendo lucha con el pecado, y todavía una y otra vez nosotros vamos a arrepentirnos y vamos a tener que ir al Señor con dolor, vamos a tener que ir al Señor arrepentido por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra situación pecaminosa, porque pecamos, y como pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Que el Señor te bendiga.